enfrente de nosotros para meditar. ¿Lo leyeron, cierto? Es extremadamente hermoso, profundo. ¿Y qué hemos visto hasta el momento, amados hermanos? Hasta el momento, después del apóstol Juan reafirmar su testimonio apostólico, y por ende un testimonio que es totalmente digno de ser creído, el apóstol Juan comienza en el capítulo 1, versículo 5, diciendo una verdad absolutamente importante. ¿Se acuerdan? Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y esto debe ser una condicionante en la vida de todo creyente. Todo creyente que dice estar en la luz debe vivir conforme a la luz. ¿No es así? Y el pastor Mauricio nos exhortaba la semana pasada una verdad derivada de esta. Nos decía que una de las evidencias de estar en la luz, de tener comunión con Dios, es que yo obedezco sus mandamientos. ¿Era eso, cierto? Lo estamos orando hace un rato. Los que obedecen sus mandamientos son los que dan evidencia de tener comunión con Dios. Y recuerden, Cristo es nuestro modelo. Pero ojo, hermanos míos, el sermón pasado también terminaba de una forma maravillosa en el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice permanecer en Cristo debe andar como Cristo anduvo. La pregunta es, ¿cómo anduvo Cristo? En completa obediencia a Dios, porque amaba al Padre. Pero este versículo también introduce algo que vamos a estar meditando hoy. Cristo amaba al Padre y obedecía al Padre, pero Cristo obedecía al Padre porque también amaba a su prójimo. Y eso es lo que hoy vamos a estar meditando. Hermanos míos, todos los que dicen estar en Cristo deben amar como Cristo amó. ¿Amén? ¿Es así, hermanos? Y esto es muy visible, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Esto es muy ilustrativo, el Señor lo dice. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, dijo nuestro Señor Jesucristo. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Cristo es la vid verdadera, Cristo es la vid de Dios que daba mucho fruto para la gloria de Dios. Y nosotros somos injertados en esa vid. Y ahora podemos dar fruto como Cristo dio fruto. Y el apóstol Pablo habla en Gálatas de los frutos del Espíritu Santo, de los frutos de Cristo. Y fíjense, ¿cuál era el primer fruto que Pablo habla en Gálatas 5, versículo 22? El amor. Por lo tanto, si estamos en Cristo, amamos. Si Cristo anduvo en amor, nosotros tenemos que andar en amor. Iglesia amada, por eso te exhorto hoy a cumplir el mandamiento de amar a tu prójimo como Cristo te ama. Eso debe ser el centro hoy, debe quedar en el centro de tu corazón, amados hermanos. Y el título de este sermón es el mandamiento hermoso que nuestro hermano nos leía. Ámense los unos a los otros. Así se llama este sermón. Ámense los unos a los otros. ¿Y por qué debemos amarnos? Y de lo que dice el apóstol Juan vamos a levantar dos encabezados. Porque cuando amo a mi prójimo, cuando amo a mi hermano en la fe, estoy siguiendo los pasos de Cristo. Y cuando amo a mi hermano en la fe, es una evidencia de que yo tengo comunión con la luz. Es una evidencia. Sigo a Cristo, ando como Cristo anduvo. Doy evidencia de mi comunión con Dios. ¿Amén? ¿Están animados? Esperemos que hoy el Señor hable profundamente a nuestros corazones. ¿Amén? Excelente. Esos amén son muy buenos. ¿Por qué debo amar a mi hermano en la fe? Porque debo seguir los pasos de Cristo. Debo andar como el Señor anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? En amor, en un completo amor. Y el sermón pasado aprendíamos algo maravilloso. El Señor Jesucristo era nuestro modelo de vida. ¿No es así? Como cristianos debemos vivir como Cristo vivió en esta tierra.
Y cuando meditábamos en la palabra del Señor la semana pasada, algo venía a mi corazón. El amor, hermanos míos, es el combustible necesario para cumplir todos los mandamientos de Dios. El amor es el combustible necesario para cumplir todos los mandamientos de Dios. Y si el sermón anterior daba un énfasis a amar a Dios, el sermón de hoy va a dar un énfasis a amar al prójimo como Cristo nos amó a nosotros. Amén. El versículo 7, el apóstol comienza de una forma maravillosa, diciendo, amados, amados. ¿Se dan cuenta cómo empieza el apóstol Juan? Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan preciosa. Él dice en otras versiones, queridos hermanos. Él está expresando el profundo amor que siente por estos hermanos. Él escribe con profundo amor. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Es imposible para mí saltar esto que viene a mi corazón cuando contemplo solo esta palabra, hermanos míos. Esto tenemos que conectarlo, esta forma de hablar tan amorosa del apóstol Juan, tenemos que conectarlo con los primeros 4 versículos de nuestra carta. Recuerden que el apóstol Juan fue uno de ellos, uno de aquellos que oyó a Jesús, que vio a Jesús, que contempló a Jesús, que palpó a Jesús. O sea, Juan fue transformado por Jesús. El carácter de Juan fue transformado por Jesús. Y este paréntesis, y lo voy a cerrar ahora, es que tal parece que cuando pasamos tiempo con Jesús, nos impregnamos de su carácter. Nos impregnamos de su carácter. Y aquí está escribiendo una persona que está impregnado del carácter de nuestro Señor. Sigue diciendo el apóstol Juan, os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Y aunque el apóstol Juan no dice o no menciona el mandamiento, ¿se dan cuenta? No lo menciona. Tal parece que las ideas y el desarrollo de ideas que hace desde el versículo 6 al versículo 11 está hablando del amor al prójimo. Y por supuesto, el amor al prójimo no era algo nuevo, era algo ya antiguo. Todos sabían, todo creyente, inclusive ustedes, saben que amar al prójimo es esencial en el Evangelio, ¿no es así? Ustedes cuando recibieron el Evangelio fue algo esencial que se les dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, esto no es algo nuevo, no es algo novedoso, es algo antiguo. ¿No es así? Amén. Es la palabra que habían oído cuando todo creyente escucha el Evangelio. Tanto ellos como nosotros, amados hermanos, sabemos que el amor a Dios y el amor al prójimo son la médula de la ética del reino de los cielos. Es la médula. Amar a Dios y amar al prójimo es lo esencial de todo cristiano genuino. Y esto era algo que Dios ya había dado a su pueblo en el antiguo pacto. De hecho, estaba en la ley. El libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18 dice, y les manda, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. ¿Se recuerdan esa palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Este mandamiento había guiado al pueblo de Dios por siempre. Desde que el pueblo de Dios fue constituido, este mandamiento ha estado ahí. Era esencial en el antiguo pacto, como ahora es esencial en el nuevo pacto. Pero el apóstol sigue hablando en el versículo 8, y por favor lean conmigo. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Juan, ¿esto es antiguo o es nuevo? ¿O esto es antiguo o esto es nuevo? O si esto es antiguo, ¿en qué sentido esto es nuevo? ¿Se les viene a la mente esa pregunta? ¿Sí o no? Bueno, hermanos míos, sabemos que este mandamiento era antiguo, sí.
Juan lo ha dicho, este mandamiento estaba en la ley, en Levítico capítulo 19, es un mandamiento antiguo, pero, hermanos míos, ahora hay un aspecto nuevo y novedoso que no fue inventado por los apóstoles, sino que fue una revelación del propio Señor Jesucristo. Fue Cristo que le dio a este mandamiento un significado mucho más rico y mucho más profundo. Amén. Por lo tanto, hermanos míos, este mandamiento tiene algo de novedad, tiene algo de nuevo. Y como Cristo, usted se pregunta, ¿y cómo Cristo transformó este mandamiento? Lo hizo primeramente cuando conectó, y esto es extremadamente importante que tú lo entiendas, cuando conectó el mandamiento de Deuteronomio de amar a Dios con todo tu corazón, con el mandamiento de Levítico de amar a tu prójimo como a ti mismo. Cristo fue el primero que relacionó estos mandamientos. Para los judíos, amar a Dios era una cosa y amar al prójimo era otra, pero Cristo dijo, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Lo que Cristo estaba diciendo es que ambos mandamientos están íntimamente relacionados. Y esto es importante, por favor, que lo albergues en tu corazón. Una forma de expresar tu amor a Dios, es cuando tú amas a tu prójimo. Cristo fue el primero en relacionar ambos mandamientos. Cuando tú estás amando a tu prójimo, es una expresión de tu amor a Dios. Estos mandamientos no están separados. Cuando tú creces en amor a Dios, no tan solo creces en devoción a Dios, sino que crece tu amor hacia tu prójimo. Ambos mandamientos están relacionados. Amén. Pero hay un segundo aspecto, hermanos míos, en donde Cristo añade novedad a este mandamiento. ¿Y saben cómo lo hace? Cuando lo cumple. Cuando cumple, Él verdaderamente cumple esto de amar al prójimo como a sí mismo. Juan 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ese era el mandamiento antiguo. Pero fíjense la novedad, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. El mandamiento antiguo decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Cristo dice, ama a tu prójimo como yo te he amado a ti. Todos los discípulos, hermanos míos, ahora no tan solo tenían que amar a su prójimo en la medida que se amaban a sí mismos, sino que ahora cada discípulo de Cristo debe amar a su prójimo como Cristo lo amó a él. Esa es la novedad del mandamiento. Por eso es un mandamiento antiguo y ahora un mandamiento nuevo. La pregunta es, amado hermano, ¿cómo Cristo te ama a ti? ¿Cómo Cristo te ama a ti? Como Cristo te ama a ti, tú debes amar a tu prójimo. Tú debes amar a tu prójimo. ¿Cómo Cristo te ama a ti? ¿Cómo Cristo te ama a ti? Cristo no tan solo te ama con un amor eterno, lleno de gracia y desmedido. Cristo te ama también con un amor abnegado, desprendido y, como decía nuestro hermano José, sacrificial. Cristo no te entregó algo de Él. Cristo se entregó a sí mismo por ti en la cruz del Calvario. De esa forma te ama Cristo, tanto que llegó a entregarse a sí mismo por amor a ti. Él voluntariamente caminó hacia la cruz, una cruz que tú debías estar ahí, pero Cristo toma tu lugar porque te amaba. Porque Él te amaba. ¿Sabes qué? Tanto te amaba Cristo que Él prefirió sufrir en tu lugar para no verte sufrir.
Porque Cristo te amaba. Te amaba con un amor sacrificial, desprendido y abnegado. A ti te correspondía sufrir, a ti te correspondía sufrir por tu pecado, pero Cristo prefirió cambiar tu lugar y Él sufrir por tu pecado. Tu costado tenía que haber sido lacerado, tus manos tenían que haber sido laceradas. Pero ¿sabes qué? Porque te amaba Cristo de una forma tan grande que Él entregó sus manos, que Él puso su costado, que Él puso su espalda para que esos fueran lacerados, sus órganos, su cuerpo y no el tuyo. Él recibió la ira de Dios en tu lugar para que tú fueses tratado como justo. Él fue tratado como injusto, Él fue tratado como un malhechor, como un maldito, pero tú fuiste tratado como justo y como hijo, porque Él te amó de una forma sacrificial. Mi pregunta es, ¿cómo te ama Cristo? Y como Cristo te ama, ve y tú y ama como Cristo te ama. Amén. Esta es la novedad del mandamiento, hermanos míos. No tan solo tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Ahora estamos llamados a amar a nuestro prójimo como Cristo nos ama a nosotros. El versículo 8 dice una cosa maravillosa. Dice, esta es una realidad. Este mandamiento se hizo realidad cuando se manifestó en la vida de Cristo. No debemos olvidar que Cristo no tan solo nos vino a enseñar la ley, Cristo vino a cumplir la ley por nosotros, amados hermanos. Cada uno de nosotros estaba obligado a cumplir esta ley de amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero producto de nuestro pecado no podíamos ni amar a Dios, ni mucho menos amar al prójimo, porque saben que el pecador se ama más a sí mismo que a cualquier otra persona. Pero hubo una persona, hubo un hombre, Cristo, hubo un hombre que amó a su prójimo hasta el nivel de que entregó su vida por él. Él amó al Padre por sobre todas las cosas y él amó al prójimo porque ¿sabes qué? En el corazón de Cristo había un componente que en nuestro corazón no había. ¿Sabes qué era? Amor. En el corazón de Cristo había amor, algo que nuestro corazón carecía. Absolutamente. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de todo esto, hermanos? Que el versículo 8 dice una realidad segunda. Esto es una realidad en Cristo, pero el apóstol Juan dice, es una realidad en vosotros. Es una realidad en vosotros, hermanos míos. Este mandamiento sí es realidad en Cristo, pero también es una realidad para todos aquellos que están en Cristo. Porque estamos en Cristo, podemos cumplir este mandamiento. Tenemos el Espíritu Santo de Cristo. Esta es una realidad para nosotros. Esto es una muy buena noticia. Tú puedes amar a tu prójimo como Cristo te ama. Tú lo puedes hacer porque tienes el Espíritu Santo. Y a medida que tú madures en la fe, y a medida que tú crezcas en la comprensión del amor que Cristo tiene por ti, ¿sabes qué? Va a resultar en que tú vas a amar más a tu prójimo, porque vas a entender cada vez más cómo Cristo te ama a ti. Eso es una muy buena noticia. Hermanos míos, el Evangelio es algo precioso. El Evangelio es un camino constante de renovación y de descubrimiento. A medida que la luz de Cristo penetre en lo más oscuro de tu corazón, vas a descubrir formas mucho más nuevas de amar a tu prójimo. Por lo tanto, este mandamiento siempre va a ser una novedad, porque vas a descubrir formas más profundas y más nuevas de amar a tu prójimo. Este mandamiento siempre va a ser un redescubrimiento en tu vida. Y eso es una muy buena noticia, amados hermanos. El apóstol Pablo termina esta sección de ideas diciendo, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando.
Las tinieblas dominaban este mundo, pero vino la luz verdadera, Cristo, y empezaron a disiparse las tinieblas. Con su luz iluminó la vida de muchos, entre ellos nosotros, y ahora nosotros podemos reflejar la luz de Cristo. Y cuando reflejamos la luz de Cristo, damos testimonio de que estamos en Cristo. Y la forma en que damos testimonio de que estamos en Cristo es porque amamos a nuestro prójimo. El Señor ha dejado un faro en esta tierra. Las tinieblas van a estar. Hasta que Cristo regrese, estas tinieblas van a estar. Pero ¿sabes que el Señor ha dejado un faro? Su iglesia. Y su iglesia debe iluminar a las personas que aún no conocen a Jesucristo. Muchas personas deben ser iluminadas. Muchas personas aún faltan por ser iluminadas por Dios. Déjame dejarte en este punto algunas exhortaciones. Recuerda que cuando amas a tu prójimo, estás amando a Dios. Dios te manda a que obedezcas sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es que ames a tu prójimo como Cristo te ama a ti. Eso es un mandamiento. Dios te ama y tú reaccionas al amor de Dios amando a tu prójimo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, hermano? Ama a tu prójimo y demostrarás el amor que tienes hacia Dios. Y esto lo dijo Jesucristo de una forma maravillosa en Mateo 25. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Porque tuve sed y me dieron de beber. Porque fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo, dijo el Señor, y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Tengo una pregunta para ti. ¿Tu corazón está lleno del amor del Señor? ¿Quieres demostrarle tu amor a Dios? ¿Quieres demostrárselo? ¿Estás deseoso de demostrarle el amor que tienes hacia Dios? Entonces ve y ama a tu prójimo. Entonces ve y ama a tu prójimo. Pregúntate todos los días en las mañanas: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estarás hoy, Señor, para vestirte, para darte de comer, para darte de beber? ¿Dónde estás para visitarte, Señor? ¿Dónde estás? Ve y búscalo. Búscalo en el que sufre, búscalo en el que tiene hambre, búscalo en el que tiene sed, búscalo en el que se siente solo, búscalo en el abatido, búscalo en aquel que no tiene compañía. Ve y ama a Cristo cuando ames a tu prójimo. Ve y ama a Dios amando a tu prójimo. Ve y ámalo dentro de tu familia, dentro de tu iglesia, y sabes que ámalo también fuera de ellas. Porque hay muchas personas afuera que necesitan ser amadas. Hay muchas personas que necesitan ser amadas. Lo segundo que quiero dejar en tu corazón es que ten en mente cómo Cristo cumplió este mandamiento. Tenlo presente, ten la forma en que Cristo cumplió este mandamiento. Hemos dicho que Cristo con su vida, con su obra, demostró amor al Padre, a nosotros, de una forma plena, profunda. Y cuando analizamos esto, hermano, cuando yo analizo esto, me doy cuenta que el amor es el acto más poderoso que puede existir. Cuando Dios quiso enamorar a su pueblo Israel, ¿saben lo que hizo? Lo redimió. Redimió a su pueblo. Después le entregó la ley para que a través de la ley Israel pueda expresar su amor a Dios. Pero primero Dios los rescató.
Y esta redención, hermanos míos, apuntaba hacia la cruz de Cristo. Por lo tanto, cuando miramos la cruz de Cristo, yo estoy mirando el tremendo amor que Dios tiene para mí. Y eso me impacta, eso quebranta mi corazón y eso me hace decir, Señor, yo te amo también. Porque tú me amas, yo te amo a ti también. El Señor no nos dio mandamientos estrictos para que nosotros nos enamoráramos de Él. El Señor se dio a sí mismo en su Hijo para enamorarnos. Por lo tanto, cuando tú amas, es la fuerza más poderosa para cambiar a alguien. Es la fuerza más poderosa para cambiar a alguien. Hermano, ¿quieres transformar la vida de alguien? Entonces ve y ámalo. Ve y ámalo. Esposo, ¿quieres transformar la vida de tu esposa? Ve y hazla sentir que la amas. Padres, ¿quieren transformar la vida de sus hijos? Ve y hazles sentir que tú le amas. Personas, hermanos, ¿quieren traer gente a la iglesia acá? ¿Quieren evangelizarlos? Ve y hazlos sentir que los amas. No podemos transformar a las personas a través de golpes, de fricciones y a través de la violencia. Cuando tú eres amoroso, cuando tú eres suave, cuando tú amas como Cristo ama, tendrás un corazón suave para el cambio. Suave para el cambio. Eres padre, eres líder de la iglesia, tienes algún liderazgo dentro de la iglesia, hazle a sentir a las personas que los amas. Y cambiarán. Y tendrán un corazón dispuesto para escucharte. Amén. El ejemplo de Cristo también nos enseña algo importante. El amor no es solo una expresión verbal, sino que es acto puro. Hermanos, no amemos de palabra, hablemos de hecho, amemos de hecho y de obra. Accionando amemos. Cristo no nos dijo, yo los amo. No, Cristo se encarnó, Cristo vino a la tierra, Cristo caminó entre nosotros, Cristo nos vino a enseñar, Cristo nos vino a sanar, Cristo vino a darnos de comer, a darnos de beber, Cristo vivió por nosotros y Cristo murió por nosotros, Cristo nos demostró su amor a través de acciones, no expresiones verbales. Ama a través de acciones concretas. No de palabras, sino de acciones concretas. Ama como Cristo ama. Ama hasta el momento en que tengas que decir, me voy a entregar a mí mismo, como Cristo se entregó a sí mismo. Hasta ese punto, tú como cristiano estás llamado a amar. Hasta ese punto, hasta que te entregues a ti mismo. Y una cosa, y lo último que aprendemos del amor de Cristo, que no tan solo tenemos que amar a los que son fáciles de amar, también tenemos que amar a los que son difíciles de amar. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo murió por nosotros, nosotros éramos sus enemigos, nosotros blasfemábamos contra Él, nosotros no le amábamos, nosotros estábamos contrario a Él y Cristo murió en ese instante por nosotros. Ama a los que son fáciles de amar y ama a los que son difíciles de amar. Ama inclusive hasta tus enemigos. Y si estás con un corazón acongojado en este momento, déjame decirte una cosa para animar tu corazón. Tú puedes amar como Cristo ama. Tú puedes hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque estás unido a la vid. Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estás en Cristo, entonces puedes amar como Cristo ama. Puedes hacerlo. Que el Señor reconforte nuestro corazón. ¿Amén? ¿Qué le pasa? Y nuestro segundo encabezado, hermanos míos. ¿Por qué debo amar a mis hermanos en la fe? Porque tengo que dar evidencia de que estoy en la luz. Porque es una evidencia, es algo tangible de que estoy en la luz. El versículo 9, el apóstol Juan dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El apóstol nuevamente utiliza este concepto de contrarios, luz y oscuridad, para erradicar dentro de la iglesia este falso concepto de que yo puedo estar en la luz y andar como yo quiera.
El que está en la luz, amados hermanos, significa que está en Cristo. Y el que está en Cristo anda como Cristo anduvo en amor. Pero fíjense que es importante entender esto, porque hay muchos que dicen ser cristianos y que dicen, yo estoy en la luz, y que inclusive tienen una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios, pero externamente. No se pierden los cultos. Ellos van cada día a las reuniones de oración. No se pierden estos actos evangelísticos. De hecho, respetan el día del Señor, hablan bien, se comportan bien, todo muy bien. O sea, tienen una completa fachada de piedad. Pero ¿saben qué es lo que no pueden fingir? ¿Saben qué? Ustedes los van a conocer. No pueden fingir en esto, que no pueden amar a su prójimo. Que no pueden amar a su prójimo. Aunque tengan una muy buena fachada, impecable de piedad, no hay amor en ellos, porque aún están en tinieblas. El apóstol Juan utiliza una expresión importante: ellos aborrecen a sus hermanos, ellos odian a sus hermanos, ellos desprecian a sus hermanos, los rechazan. Y usted se pregunta, ¿cómo alguien puede rechazar a un hermano? ¿Cómo alguien lo puede odiar? Bueno, hay muchas formas de rechazar a un hermano. Hay muchas formas de aborrecer al hermano. Es cuando rechazamos su compañía, cuando lo evitamos, cuando evitamos conversar con alguien, cuando evitamos tener relaciones con alguien. Cuando evitamos tener relaciones con alguien, lo estamos rechazando. Nosotros estamos llamados a tener comunión, no rechazo. En eso estás aborreciendo. Aborrecemos a nuestro hermano cuando los criticamos duramente, somos duros, cuando los juzgamos y cuando juzgamos sus errores sin ninguna especie de compasión. Los estamos rechazando, los estamos aborreciendo, los estamos odiando. Aborrecemos a nuestros hermanos cuando hablamos mal de ellos. Y hablamos mal en su presencia y también en su ausencia. Pero fíjense que uno nunca debe hablar mal de un hermano. Nunca. Ni en su presencia ni en su ausencia. Nunca. Hablar mal de un hermano es rechazarlo. Rechazamos y aborrecemos a nuestro hermano cuando no queremos perdonarle. Cuando preferimos tener raíces de amargura, guardar el rencor contra él y reservarnos el perdón. En eso estamos aborreciendo a nuestros hermanos. Aborrecemos a nuestros hermanos cuando no nos preocupamos de sus necesidades. Hermano, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Llegas a fin de mes? Cuando no nos preocupamos de sus sentimientos. ¿Cómo estás hoy? Te veo triste. En eso los estamos aborreciendo. ¿Por qué? Porque el que anda en oscuridad, él se ve a sí mismo, siempre se está viendo a sí mismo y no mira a las personas. Aborrecemos a nuestros hermanos cuando nos sentimos mejores que ellos. Eso es despreciar a un hermano. Cuando tú en algún aspecto sientes que eres mejor que el otro, que tu hermano, los estás aborreciendo. Los estás aborreciendo. ¿Te crees mejor que tu hermano? Permíteme decirte que estás aborreciendo a tu hermano, porque estás diciendo algo, que Cristo derramó menos sangre por ti que por tu hermano. Y en verdad, Cristo derramó su sangre por cada uno de nosotros, porque nadie era perfecto y nadie era mejor que otro. Y déjame decirte algo, como cristianos podemos llegar a tener actitudes de aborrecimiento. Podemos llegar a tenerlas. Yo las tengo. De hecho, todas estas descripciones obedecen a mi comportamiento. Pero yo, hermanos míos, yo no puedo conformarme con que esta sea una forma de vida para mí. El que aborrece a su hermano es una forma de vida. Es algo que él practica constantemente, pero el verdadero cristiano, aquel que tiene el Espíritu Santo, va a ser confrontado por el Espíritu Santo, va a ser llevado al arrepentimiento y va a erradicar de su vida todo aquello que pueda estar causando aborrecimiento a su hermano. Eso va a ocurrir en el corazón de todo cristiano genuino y verdadero. En la vida de todo cristiano genuino y verdadero. Aquel que no es cristiano,
Aquel que no es cristiano no se siente mal al aborreciendo a su hermano. De hecho, le encanta aborrecer a su hermano. No se siente mal, se siente bien, porque está en tinieblas, porque está en tinieblas. El apóstol Juan, en el versículo 10, ahora va a describir la forma en que se caracteriza una persona que se encuentra en la luz de Cristo. Fíjense, en el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. No hay causa de tropiezo en él. El que ama a su hermano permanece en la luz, ve claramente y como ve claramente no tropieza ni tampoco hace tropezar al otro. ¿Se dan cuenta? No tropieza ni tampoco se hace tropezar, tampoco hace tropezar al otro. Lo que está diciendo el apóstol Juan es algo tremendamente importante. El que ama a su hermano no hace nada para que su hermano peque. No hace nada para que su hermano vaya en contra de la voluntad revelada de Dios. Y usted puede decir, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo hacer tropezar a mi hermano? De muchas formas. De muchas formas. Permíteme decirte algunas con tu mal ejemplo. Cuando tú das un mal ejemplo, puedes llegar a hacer tropezar a tu hermano. Puedes llegar a hacer lo que peque. Con tus palabras. De hecho, les confieso una vez, con muy buena intención, le dije a un hermano algo muy doloroso para él. Y él, en vez de causarle un buen efecto, le causó un mal efecto. Él empezó a crear una raíz de amargura contra mí. Hice pecar a mi hermano con mis malas palabras. Cuando murmuré contra alguien al lado de mi hermano, lo hice partícipe de mi pecado. Yo no puedo murmurar contra otro hermano haciéndolo partícipe de un pecado. Eso es hacer tropezar a tu hermano. Eso es hacer tropezar a tu hermano. Cuando no quiero solucionar las diferencias con mi hermano, es hacerlo tropezar. Cuando no reconforto su corazón, cuando no acepto su perdón, cuando hago esa distancia y no quiero reconfortarlo, estoy haciéndolo tropezar. Y cuando tengo cualquier actitud divisoria dentro de las iglesias. La actitud divisoria dentro de las iglesias hace tropezar a tu hermano. Son esas personas que están dentro de la iglesia que no están de acuerdo con nada. Con que no están de acuerdo que el culto sea el domingo, que se canten tal alabanzas, que se esté predicando de Primera de Juan. Actitudes divisorias. Y si tú crees que tienes algunos de estos comportamientos, te invito al arrepentimiento. Ruego para que el Espíritu Santo pueda abrir tu corazón y puedas arrepentirte. Pero no te desanimes, confiesa tu pecado, confiésalo e intenta erradicar cualquier causa de tropiezo que hay en tu vida. Examina tu vida, presta mucha atención a cada una de tus actitudes. El versículo 11 termina diciendo el apóstol Juan, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. El amor es la evidencia de que estás en la luz. El aborrecimiento es la evidencia de que estás en las tinieblas. Y ojo, el apóstol Juan dice, no puedes estar las dos en el mismo tiempo. No puedes. O aborreces a tu hermano o lo amas. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Los que aborrecen a sus hermanos andan en tinieblas, andan torpemente, tropezando ellos y haciendo tropezar al resto, porque saben que su vista está nublada, ellos están cegados. Ellos se mueven por un amor propio, no se mueven por una motivación de amor hacia el Señor ni amor a su prójimo. Ellos se mueven porque tienen impulsos y deseos pecaminosos, y no porque quieren hacer la voluntad del Señor. Tropiezan y hacen tropezar. Déjame darte las últimas exhortaciones. Estos mismos que decían que tenían comunión con Él, de que estaban en la luz, eran los mismos que decían que podían estar en la luz y aborrecer a sus hermanos. Y yo te pregunto el día de hoy, y esto es importante, por favor que te lo preguntes, ¿tu fe se traduce en meras declaraciones o en acciones concretas? ¿Tu fe
se traduce en lemas piadosos o realmente en prácticas piadosas? ¿Lemas o prácticas? ¿Hablas o realmente haces? ¿Dices que amas o realmente amas? Pregúntate, ¿soy realmente una persona que está en la fe y que amo o realmente soy un religioso? Porque sabes que quítate de la cabeza de que, bueno, yo no asesino, bueno, yo no robo. No, no te puedes sentir bien porque no robas, porque no asesinas. Recuerda, ama a tu prójimo como Cristo te ama a ti. Tienes que ser intencional. El amor tiene que ser una expresión en ti. No dejar de hacer, sino un hacer. Amén. La vida cristiana es más de lo que yo declaro, es lo que yo vivo. Este mandamiento siempre va a ser una novedad. Inclusive todos los mandamientos y todas las doctrinas siempre van a ser una novedad. ¿Sabes por qué? Porque a medida que crecemos en Cristo, crecemos en un entendimiento más pleno de cómo practicar el amor hacia el prójimo. Dejemos de ser estos cristianos doctrinales y convertámonos en cristianos prácticos, que aman, que hacen, que van, que dan de beber, que dan de comer, cristianos que van y que hacen. Tú como cristiano no puedes servir para tropiezo, sino que tienes que servir para edificación. Por último, guarda estos exhortaciones en tu corazón para que sirvas de edificación. Demuestra interés por tus hermanos, demuéstralo. Demuestra tu fe a través del interés hacia tus hermanos. No dejes de hacer, sino que hace. Pregúntales cómo están. Sé intencional con ellos. No tengas conversaciones protocolares. Esas conversaciones que uno se sabe de memoria y que lo único que quiere es que terminen. Sino que sé intencional. Pregúntales cómo están. Siéntete interesado por ellos. Busca relacionarte con ellos. Busca también siempre perdonar. Busca también siempre trabajar para reconciliarte. Busca siempre eso. Porque sabes que el Señor no pretende que nosotros no tengamos diferencias. El Señor sabe que nosotros vamos a tener diferencias. Lo que el Señor quiere es que estas diferencias no nos separen y no nos dejemos de amar por esas diferencias. Amén. Busca ayudar en todo momento y de todas las formas posibles, inclusive más que entregar dinero. ¿Sabes qué? Muchas veces es fácil entregar dinero. Es fácil dar en la canasta. Yo amo a mis hermanos porque doy siempre en la canasta. Pero es más difícil entregar tu tiempo. Es más difícil compenetrarte con el otro. Es más difícil escuchar al otro. Es más difícil exhortar al otro. Es más difícil relacionarte con el otro. Busca ayudar en todo momento y de todas las formas posibles. Modela. Sé un modelo. Sé un ejemplo a través de los principios bíblicos. Sé un ejemplo para todos. Y recuerda siempre que los principios obedecen al amor. Ten paciencia. Observa con ojos misericordiosos cómo Dios ha tenido paciencia contigo y te ha tenido misericordia. Ten paciencia con tus hermanos. Ora siempre por ellos y sabes que siempre sé humilde, manso y servicial, porque cuando seas así, tendrás un corazón dispuesto para escucharte. Amén. Sé que la predicación fue ardua, pero era necesaria. Era necesaria. Pónganse de pie y oremos al Señor.